Bienvenidos al podcast del Laboratorio de Estudios Regionales de la Facultad de Comercio y Administración Victoria. Desde la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el doctor Francisco, la doctora Carla y el doctor Luis, junto a expertos invitados, exploran las claves para entender y transformar nuestra realidad regional. Únete a nosotros en cada episodio mientras descubrimos los desafíos y las oportunidades de la economía para construir un futuro mejor. Comenzamos. Bueno, pues te damos la bienvenida, Omar, a este episodio en la serie de podcasts que tenemos en el Laboratorio de Estudios Regionales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Te damos la bienvenida, gracias por tu tiempo. Y bueno, yo creo que va a estar muy interesante la plática, no solamente por el sector energético, que ya de por sí es interesante, ¿no? Sino toda la temática que tiene que ver con la narrativa del petróleo, de la nación como tal, de la identidad nacional aquí en México también. Entonces, nos gustaría comenzar precisamente por eso, para que nos platicaras un poquito sobre los temas de identidad, de petróleo, cómo juegan estas variables, ¿no? En la historia, al menos reciente, aquí en México. Hola Rafael, muchas gracias por la invitación. Y sí, bueno, creo que es un tema relevante por las implicaciones tanto históricas como que tienen el presente y futuro. Hablar de transición energética, de petróleo, de Pemex y estas vertientes que toman no solo en cuestión de economía o de tecnología, sino también culturales, que es identidad nacional, narrativa, política, y todo ello influye en la postura que está teniendo México ante esta transición que se vislumbra para sustituir los energéticos fósiles. Esta ha sido tu línea de investigación, ¿no? Como parte del doctorado y demás. ¿Nos podrías platicar un poquito sobre tus líneas? Bueno, yo inicié trabajando temas de identidad nacional, usos políticos de la historia, cómo se construye estos relatos históricos de memoria que dan sentido a México como nación y cohesionan a la población al difundirles una identidad nacional, sentirse mexicanos, miembros de un solo pueblo. Y llegué de manera un tanto fortuita al tema del petróleo, porque revisando prensa de 1938, yo estaba investigando sobre las conmemoraciones del 15 de septiembre y en el 38 me doy cuenta que esas fiestas patrias aluden mucho a la expropiación y se está hablando de la expropiación petrolera que acaba de pasar en ese año, en marzo del Sí. 38, era la segunda independencia y estaban comparando a Cárdenas con Miguel Hidalgo y que la expropiación iba a ser la independencia económica que complementaba la independencia política de 1810. Eso fue en 2014. Ahí me di cuenta que había un tema que es cómo pasó el 18 de marzo a la memoria nacional, se crea todo un festejo y además acababa de pasar la reforma energética de Peña Nieto. Estoy hablando del 2014, entonces tenía muy fresco que la gente había salido a las calles a rechazar la apertura económica de Pemex y había salido con un discurso no tanto político ni económico, sino que rayaba en la identidad nacional, con pancartas, colores, banderas que decían Pemex es la patria, Pemex no se vende, México para los mexicanos. Todo eso me hizo clic y pensé, yo estaba por ingresar al doctorado, sería un buen tema estudiar, reconstruir precisamente ese proceso, cómo en México, cómo se construyó esa dimensión simbólica que conecta muchísimo con la identidad y que remueve conciencias y remueve la sociedad cuando se habla de petróleo, ¿no? Porque se pudieron privatizar muchas empresas, pero la pasó más o menos desapercibido, pero el momento en que se tocaba Pemex, como que ahí se toca algo muy sensible en la conciencia nacionalista de este país. Pero entonces, ¿cómo fue influyendo esos acontecimientos? Porque lo que mencionas es muy interesante. Es decir, en marzo del 38 viene la expropiación o la declaración de la expropiación, o vienen las fiestas patrias, como tú mencionas. Luego, 2014, décadas después, pues aparecen los mismos mensajes o discursos, si le queremos llamar. ¿A qué se debe esto? ¿O cómo fue que se generó? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, ahí es precisamente lo que hice en mi investigación de doctorado, pero me tendría que regresar un poquito antes para Sí. entender esta dimensión simbólica en torno al petróleo, porque yo pensaba que todo había iniciado en el 38, eso me lo decía el sentido común, claro, es la expropiación, la gente se vuelca a las calles, Cárdenas, pero revisando décadas antes me doy cuenta que es en los albores de la Revolución Mexicana
mexicana cuando empieza a cocinarse todo esto. Entonces, la revolución carrancista le pone mucho empeño en retomar el control sobre el petróleo y crea publicaciones y crea instituciones dedicadas al petróleo. Y en el 17, en la constitución que se va a realizar por los carrancistas, pues está el artículo 27 que va a declarar la propiedad nacional del petróleo y todos los recursos del suelo y subsuelo. Y esto va a llevar a confrontaciones con empresas privadas que eran las petroleras extranjeras que controlaban la explotación del petróleo en México y con sus respectivos gobiernos, sobre todo el de Estados Unidos y de Inglaterra, porque el temor era que México hiciera retroactivo ese artículo. Entonces, desde el 14 hasta la expropiación hay encontronazos del gobierno mexicano y el tema aparece en las discusiones legislativas y está en la prensa y además aparece una primera literatura histórica y nacionalista en torno al petróleo, que eso, poquito paréntesis, en México hay todo un género literario sobre el petróleo y en estas décadas, en el 27, 28, aparecen novelas como Oro Negro, Mapimí, Panchito Chapopote y entonces en todos estos distintos vectores que pueden ser periodísticos, legislativos, literarios, se discute el petróleo con una dimensión muy patriótica y sobre todo creo que va a hacer clic con componentes del imaginario nacional como una Sí. imagen de una patria como cuerno de la abundancia y con un futuro promisorio. Y hay muchas narraciones de petróleo como la entraña rica de la nación, México podría ser muy rico si tomamos control de este recurso. También hace clic con pulsiones antiextranjeras de decir que los extranjeros durante muchísimo tiempo, toda la historia nacional, habían expoliado a esta nación y los últimos eran los petroleros y esta iba a ser la última frontera del petróleo. Entonces había que reivindicar la nación quitándole el control del petróleo a estas compañías extranjeras. Y también hay muchas evocaciones de memoria histórica. Es impresionante ver cómo en el legislativo, cuando se habla de las leyes sobre el artículo 27, están también evocando memoria de decir, incluso se remontan a Cuauhtémoc, que retomar el control del petróleo era hacerle justicia a Cuauhtémoc, porque era el nuevo oro que se querían llevar los extranjeros. En el siglo XVI se llevaron el oro, ahora quieren llevarse nuestro petróleo. Y evocan a Hidalgo y evocan a Juárez. Entonces, en el petróleo cristalizan estos elementos de patriotismo y cuando Cárdenas se expropia en el 38, creo que el petróleo ya se había convertido en algo muy cercano a un símbolo nacional. Y eso explicaría la reacción tan positiva que tuvo Cárdenas. O sea, que la gente se volcara a las calles porque el petróleo ya era un tema que activaba este nacionalismo revolucionario. Pero Entonces, estamos, Cárdenas se sí, expropia, perdón, se convierte en un hito nacional la expropiación y después de ahí inicia todo un proceso donde el 18 de marzo se convierte en conmemoración, donde Pemex va a tener también una vertiente muy cultural, que eso no hemos estudiado, pero Pemex promocionaba conmemoraciones. Pemex tiene una historia muy interesante en su publicidad, tanto en sus logotipos, que siempre aludieron al nacionalismo, ya sea el primer logotipo que era un charrito, que nada tenía que ver con Pemex, pero sí con el nacionalismo revolucionario que estaba en auge cuando se expropia. Y su publicidad utilizaba charros, chinas poblanas, paisajes nacionales, que a veces no tenían nada que ver con gasolina, con petróleo, pero lo utilizaban como una forma de decir esta es, y así lo decían, la empresa más patriótica del país. Y uno de sus logotipos era Pemex al servicio de la patria. También Pemex durante décadas impulsó la industria turística, tanto nacional como internacional, para atraer al sí. turismo extranjero. Tenía una división que se llamó Pemex Travel Club, que después en español fue el Club de Viajes de Pemex, y su publicidad también es muy nacionalista, porque es la idea que Pemex está vendiendo sobre México y los mexicanos, y ahí también está creando nación, al menos hacia el exterior. ¿Cuál es la imagen de México que está vendiendo Pemex? Entonces, me decías del 2014 y la reforma energética de Peña Nieto, pues ya había una larga historia que durante décadas se consolidó, y yo creo que el petróleo y Pemex están en el centro del proceso de construcción nacional de México en el siglo XX. O sea, es imposible entender ese nacionalismo mexicano del 20 sin tomar en cuenta el petróleo y su empresa. Es muy interesante lo que mencionas, es decir, desde hace más de 100 años estas discusiones ya estaban presentes, porque corrígeme si entiendo mal, en tiempos revolucionarios ya estaba esa discusión y esas alusiones al siglo XVI que mencionan, pues te hablan de varios cientos de años, ¿no? En donde este recurso natural, mineral, pues ha estado presente, ¿no? En la historia de este país.
Bueno, sí, en la revolución ya inician estas discusiones. Lo podemos encontrar en la prensa revolucionaria, como el periódico El Pueblo, que impulsa Venustiano Carranza, en las discusiones del legislativo. Y lo que hace, bueno, lo del siglo XVI es que ellos, para justificar el control sobre el petróleo y la nacionalización, retoman o reviven esta memoria muy victimista de que ha tenido México, que durante siglos ha sido una nación expoliada por extranjeros. Y entonces dicen que los primeros fueron los españoles que se llevaron nuestro oro. Clásico mito nacional de la conquista sojuzgó a un México. Las naciones no existían entonces, pero así nos hemos construido como nación, queriéndonos ver como herederos del México prehispánico que fue esclavizado por una España. Y entonces decían, bueno, esta es la historia de esta nación. Y así como lo hicieron los españoles en el 16, ahora se están llevando el petróleo, que es el nuevo oro de esta nación. Entonces conecta mucho con esta historia muy... Mira, Tomás Pérez Bejo, que es un historiador de la identidad nacional, le llama el México como un relato de nación doliente, donde se ha Correcto. construido la idea de México que tiene un esplendor, luego muere y luego resucita y la nación va como de tumba en tumba, resucitando. Resucitó en 1810 con la Reforma, con la Revolución y es la misma narrativa que tiene la 4T. La 4T es como el nuevo renacer de esta nación. Exacto, o sea, esa narrativa, pues en términos reales no ha cambiado. Es decir, seguimos hablando del victimismo o este victimismo está presente. Si no son los españoles, son los estadounidenses, si no son los estadounidenses, son los franceses, si no son los franceses. Pero México es siempre víctima de algo, ¿no? Exactamente. Y en O el de alguien petróleo más bien. cristaliza esta narrativa. También eso le da mucha fuerza porque cuando Cárdenas se expropia en el 38 es como la reivindicación de la nación ante los extranjeros y sobre todo contra los estadounidenses. Se pone mucho énfasis que fue como la partida que México le logra ganar a los Estados Unidos, que también en el imaginario nacional es como el otro gran enemigo de la nación. Abreva mucho de ese nacionalismo anti-yanqui mexicano, que no tiene mucha conexión con lo que sucedía en la realidad porque los petroleros que tenían mayores inversiones en México eran los ingleses. Los Ujú. ingleses controlaban el campo petrolero más rico, que era el de Poza Rica, y tenían la refinería de la capital del país, la de Azcapotzalco. Sin embargo, en el imaginario nacional, los ingleses no tienen tanta importancia como la tienen los estadounidenses, que te digo que desde el 19 son como el enemigo histórico de la nación. Es un nacionalismo también muy selectivo. Pone mucho énfasis en le ganamos a los gringos, ¿no? Y Ujú. también por eso la importancia del petróleo, porque es esa única vez en que México ha podido imponerse ante el vecino del norte. Correcto. Hago un paréntesis aquí para recomendar los artículos que tú tienes en la revista Nexos, en donde quien esté interesado puede ahondar un poco más con el tema del Pemex Travel Club, si no me equivoco, ¿cierto? El de Pemex Travel Club, que es sobre la actividad turística de Pemex, está en una revista que se llama Relatos e Historias en México y se puede consultar en línea. En Nexos tengo otros que también son de acceso libre, Petrocultura y Transición Energética, que hablo de esta cuestión cultural, cómo incide en la transición energética, y uno más sobre petróleo, nacionalismo y medio ambiente, que Ujú. también hablo ahí de esta relación entre el medio ambiente, la construcción simbólica de un paisaje nacional, la contaminación y Pemex, ¿no? Y la retórica nacionalista, cómo juega con estas variables. Correcto. Trayendo un poco el tema más hacia la actualidad, pero en el mismo hilo, creo yo. ¿Cómo observas tú el rol de estos eventos y de este recurso natural en la narrativa actual o el discurso actual de la denominada Cuarta Transformación? Lo pongo así porque es el movimiento que retoma o trata de retomar el papel central de una empresa estatal como lo es Pemex, con un recurso natural altamente valioso y que se supone va a venir a fondear o financiar el desarrollo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cómo esta narrativa ha continuado hasta el día de hoy? Mira, yo creo que la enorme narrativa en torno al petróleo tuvo sus años dorados en el siglo XX y se fue apagando hacia los 80 con el giro neoliberal que dan los gobiernos priistas. Ujú. Se va apagando la conmemoración del 18 de marzo, ya va perdiendo importancia. Sin embargo, se mantiene en el imaginario colectivo. Y aunque los gobiernos priistas y panistas no le dieron tanta relevancia, llega Andrés Manuel, llega con este proyecto de volver a colocar el petróleo como palanca de desarrollo. Y creo que
que revive toda esta narrativa en torno al petróleo, en torno a Cárdenas, y uno de los ejemplos más claros está el año pasado, que celebra con todo el 85 aniversario de la expropiación en el Zócalo. Y bueno, claro, para acompañar este nuevo proyecto económico energético centrado en los hidrocarburos, pues revive y retoma toda esta tradición del petróleo y la nación. El petróleo es la patria y tener desarrollo con nuestros propios recursos, que también hay una cuestión político-ideológica. México tiene la particularidad de que es un país donde la izquierda política está en favor de los energéticos fósiles, mientras que en otros países es al revés. Son las derechas las que apoyan estas energías y las izquierdas son las que piden energías verdes, pero aquí en México no. Y creo que hay una imposibilidad de la izquierda por la cuestión ideológica, porque durante décadas petróleo y Pemex han significado revolución mexicana, antiimperialismo, cardenismo, nacionalismo económico, autosuficiencia, y todos ellos son referentes de la izquierda, son referentes con los que se identifica. Entonces, de pronto romper con el modelo energético petrolero es un tanto romper con su proyecto ideológico, con su discurso ideológico, con el nacionalismo revolucionario. Sin embargo, esa contradicción que tú mencionas es muy interesante porque es central. Es decir, la izquierda toma esa bandera y es central para sus intereses y su discurso que se mantenga así, o al menos así parece. Y yo me pregunto si hay otras contradicciones entre este discurso nacionalista y las realidades sociales o ambientales en el país, porque al final del día el consumo de hidrocarburos genera los niveles de contaminación que en muchas ciudades ya estamos viendo. Monterrey es así. Te subes a un punto alto de la ciudad, en algunos de los cerros, y puedes ver la capa completa de smog. No se diga Ciudad de México y otras ciudades principales en el país. Pero son contradicciones, ¿no? Más que contradicciones, yo diría que ahí hay una historia de olvidos y de invisibilizar problemas. Correcto. Porque cuando se expropia el petróleo en realidad no era visto como un problema ambiental, sino curiosamente era la solución, Ujú. porque el energético que más se utilizaba era el carbón. Bueno, y el carbón estaba acabando con las reservas forestales, entonces utilizar petróleo era, y así lo decía Pemex, era salvar los bosques de la nación. En esa primera mitad del siglo XX se le ve como la solución, y no solo en este país, en Inglaterra incluso se decía que los autos de gasolina iban a solucionar el problema de la enorme cantidad de heces fecales que dejaban los carros tirados por caballos, que también estos combustibles iban a ser favorables al medio ambiente. Claro, pasa el tiempo y se van dando cuenta que el petróleo pues contamina cielo, agua, suelo, y México tiene una imposibilidad para reconocer este problema, porque por una parte está la enorme narrativa de que esta era nuestra palanca de desarrollo, nuestra gran riqueza nacional, y por otra parte se están viendo los daños que se están generando. Hay una imposibilidad para admitirlo. Te pongo unos ejemplos. Durante las conmemoraciones del 18 de marzo, en los 70 ya era un problema muy grande la contaminación del aire en el Distrito Federal y muchos apuntaban hacia la refinería de Azcapotzalco. Sin embargo, la tribuna conmemorativa la utilizaban los dirigentes de Pemex para negar el problema. Decían que Pemex solamente favorecía a la nación, no la afectaba y que no era un contaminante la refinería, que incluso, y así lo dicen, contaminaban más las panaderías o los grandes vientos que levantaban polvo de lo que era el lago de Texcoco que se estaba Ujú. desecando, que ese era el problema del aire, no la refinería. Y es hasta mediados de los 70 cuando sale a decir, bueno, sí, la verdad es que sí contaminamos, pero ya estamos trabajando en ello. Pero también hay esta tendencia a invisibilizar problemas. Cuando hay ganaderos, hay campesinos que se ven afectados por derrames en la zona del Golfo, no se les da mucha voz y son como los excluidos de la nación, donde la retórica nacionalista los opaca. En 1979 está el derrame petrolero del Pozo Iztoc en el Golfo de México, que es, creo que hasta la fecha es el más terrible que ha habido en la historia del petróleo en el mundo. Y la mancha de petróleo llega hasta las costas de Texas. Y sin embargo, el director de Pemex, Jorge Díaz Serrano, trata de minimizar el problema diciendo que más bien eso era una muy buena señal, porque hablaba de la entraña rica que tenía México en petróleo y que éramos muy ricos en petróleo. Entonces había que estar felices por ese gran derrame, porque Es eso nos estaba diciendo totalmente ilógico. sí, o sea, hay una tendencia a negar problemas o invisibilizarlos y más bien lo que perdura, lo que tiene más foco es esta enorme narrativa. Lo demás son daños colaterales, si acaso. Sí, pero estamos hablando de cientos de comunidades afectadas a lo largo de estos últimos 100 años por problemas de todo tipo. Derrames es solamente un ejemplo, ¿no? Son muchísimos problemas. En Tabasco hubo un movimiento que se llamó el Pacto Ribereño, me parece, que aglutina
menciona como 18,000 afectados, campesinos, ganaderos, pero no se les da mucha voz y hasta la actualidad en México no hay un movimiento ambiental que tenga presencia en contra del petróleo y de Pemex. Creo que también pesa mucho esta narrativa donde parecería que haya incluso un temor a criticar esta empresa, ¿no? Y durante mucho tiempo se les llamaba traidores de la patria a los que estuvieron en contra de la expropiación o de Pemex. Entonces, creo que la narrativa también invalida que pueda haber estas críticas abiertas. Eso me lleva a la siguiente cuestión, Omar. Yo considero, y así lo argumento en mi tesis doctoral también, que el mundo está en una realidad de transición energética, que no es homogénea, que todos los países avanzan en la transición a distintos pasos, pero que al final del día los discursos de descarbonización de los sistemas energéticos, el incremento en la producción de energía por fuentes renovables, son centrales para combatir cambio climático. Sin embargo, este contexto de transición energética parece chocar directamente con A, el discurso que hay alrededor de los hidrocarburos en México, y B, con lo que parece ser algo tan arraigado en la identidad nacional mexicana como lo es el petróleo y Pemex. ¿Cuál es tu opinión ahí? Sí, choca directamente y contradice la forma en que muchos mexicanos nos hemos formado y lo que se nos ha enseñado durante décadas de que Pemex y el petróleo era lo que fortalecían a esta nación. Y hay un culto muy, muy fuerte hacia esta industria, la llamada industria más patriótica del país. En Reforma, donde es el eje monumental más importante, pues hay un monumento dedicado a esta industria. Entonces, sí, hay una imposibilidad de vislumbrar otro paradigma energético, porque es como contradecir también buena parte del discurso que nos identifica como mexicanos. Y creo que también eso se refleja en algunas cuestiones más cotidianas. Hablando con algunas personas me decían que tienen familiares que cuando van a cargar gasolina prefieren, a pesar de la diferencia de costos, cargar en gasolineras de Pemex antes que en las de otras empresas. Ujú. Entonces ahí también uno se da cuenta de ese peso que tiene una cuestión como puede ser una gasolinera, nada más por sus colores o por lo que representa, ¿no? Sin embargo, entonces no nos queda claro como mexicanos qué debemos seguir, qué líneas debemos seguir en este contexto de transición energética sobre este recurso natural mineral llamado petróleo, ¿no? Porque si estamos en este choque, lo único que alimenta es la polarización, ¿no? De aquellos que prefieren que sigamos en este extractivismo, como actualmente sucede, contra los que quieren que pasemos al siguiente nivel, ¿no? Que es generación de energía renovable y prácticamente electrificación de los sistemas. ¿Tú cómo ves esta perspectiva hacia 2050, por ejemplo, sobre el rol de estos recursos naturales en tanto en el discurso como en la narrativa de identidad nacional? Bueno, definitivamente debemos de transitar hacia otras energías, pero creo que además no se les desarrolla tanto y no se les desarrolla ni en infraestructura ni tampoco a nivel publicidad o propaganda. Creo que todavía pesa más esta narrativa en torno al petróleo que lo que nos puedan decir sobre otro tipo de generación de energía como la eólica, ¿no? Que también es Ujú. un recurso muy, muy importante en ciertas zonas del país. Aunque habría que precisar que también está habiendo algunos problemas en regiones de Oaxaca donde se genera electricidad por energía eólica. Hay problemas con comunidades indígenas. También hay que tener muy presente que estas nuevas energías no están exentas de problemáticas sociales, culturales, porque pues, incluso se oponen con argumentos como decir que se están robando el aire de sus comunidades. Bueno, esa es la perspectiva. Quizás no la compartimos, pero hay que entender que eso está generando problemática y también entender que nunca va a haber energías limpias. Todas tienen un impacto. He visto algunos documentales muy interesantes sobre los autos eléctricos. Parecen como la solución a las emisiones por gasolina, pero van a demandar una enorme cantidad de cobre esos autos y la minería del cobre es de las más contaminantes. Entonces, es unas por otras. Hay que pensar en ello, que esta transición energética pues no es del todo exenta de problemas ambientales y sociales. Totalmente. Y eso yo creo que ha quedado probado en muchas investigaciones sobre cómo el auto eléctrico pues no es la panacea. Es decir, la cantidad de componentes metálicos que requiere, cobre, cobalto, litio, vanadio, son minas de cielo abierto. Entonces son producciones, sobre todo en África, que van a generar los metales que van a ir en un automóvil eléctrico, que va a ser adquirido principalmente por
los países del norte global, ¿no? Como se llama. Sí, sí, sí. Pues bueno, vamos hacia el cierre del episodio. Tú como integrante de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ¿qué comentario final te merece tanto el sector energético nacional, pero sobre todo la parte social, guión cultural, de lo que tiene que ver el petróleo con nuestra identidad nacional? Bueno, quizás esto debí de mencionar al inicio, las identidades nacionales y las naciones no son realidades inherentes a la naturaleza humana, son constructos sociales y son constructos dirigidos desde los estados. Nadie nace siendo mexicano, se nos forma ser mexicanos. Entonces, el petróleo es un elemento cultural y que no dice nada específico sobre nuestra naturaleza, podremos prescindir de él. Sin embargo, sí hay que tomar en cuenta la dimensión cultural que tiene, porque creo que sí es un freno hacia la transición energética. Creo que eso explica mucho la reticencia mexicana a transitar. Como te decía, también explica la postura de la izquierda, esta particularidad de México de tener un gobierno de izquierda que aboga por energías fósiles, y también explica la postura generalizada de que en México, cuando se habla de energía, priva la noción de soberanía nacional. Y eso sí es muy importante. Ahí sí yo podría tener una postura muy definida. Creo que es mejor cuando se trata de sectores estratégicos como el energético, seguir bajo un régimen de soberanía estatal y no privado, porque ese también es uno de los grandes temas de la transición. Las nuevas energías, ¿a quiénes le van a pertenecer o quiénes la van a generar y vender? ¿Van a ser privados o van a ser monopolio del Estado? Entonces, quizás ese sea un aspecto positivo de esta relación que hemos tenido con el petróleo, que en México está muy infundido la noción de que esto es algo que no se puede privatizar, la energía. La energía es de todos y para todos. Y eso contrasta con países como Estados Unidos, donde el petróleo, lo naturalizado es concebirlo como una riqueza privada, como fuente de riqueza de los grandes magnates del siglo XX, como los Rockefeller. En México no. En México toda esta petrocultura, le llamo yo, nos ha convencido de que lo mejor es la soberanía energética. Creo que las nuevas energías deben de estar controladas por el Estado y propiciar que sean para la mayor parte de la población, ¿no? Sí, 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 y yo creo que es parte de la política energética que se ha mantenido de unos años para acá y que este contexto de transición, pues ya veremos qué tanto puede influir en un cambio de política, si es que lo hay, ¿no? También habría que ver qué partidos, porque, por ejemplo, el PAN, en cuestión de energía eléctrica, ha criticado muchísimo que Comisión Federal de Electricidad siga teniendo la mayor parte en esta producción. Lo quieren más bien para privados y acusan de monopolio del Estado. Entonces, híjole, ahí sí, y creo que comulgo más con las ideas de esto que llaman la 4T, donde tiene que tener todavía mayor peso las empresas del Estado, con sus defectos y todo, esto que he mencionado como los excluidos del bien común, pero yo creo que sigue siendo mejor y habría que tener una transición en términos de justicia social y ambiental. De acuerdo. Muy bien, pues Omar Fabián González Salinas, te agradecemos mucho tu tiempo para este episodio. Ha sido una conversación muy amena, pero sobre todo muy ilustrativa de estos conceptos alrededor de nuestra historia, pero sobre todo que se ponen al centro en un momento en el cual los cambiando y que debemos de ver hacia futuro frente a este reto de cambio climático. Y tanto discurso como identidad van a la par, ¿no? Sí, habrá que ver qué sucede y cómo vienen estos nuevos cambios de energía, de identidad, de cultura, de política. Te digo, es uno de los grandes temas a los que hay que seguirle la pista. De acuerdo. Muchas gracias, muchas Vamos gracias. a seguirle la Un gusto pista platicar. entonces. Gracias a ti.